En esta clase vamos a configurar lo que sería la base de datos en nuestra aplicación. Para eso vamos a usar la librería Room, pero hay que ver primero en qué consiste dicha librería. En la documentación oficial de Android nos dice que la biblioteca de persistencia Room brinda una capa de abstracción para SQLite que permite acceder a la base de datos sin problemas y al mismo tiempo aprovechar toda la tecnología de SQLite. En particular, Room nos ofrece las siguientes ventajas. Tiene verificación de tiempo de compilación en las consultas SQL. Tiene anotaciones que nos ayudan a reducir el código necesario para hacer las consultas y también nos ofrece rutas de migración de base de datos optimizadas. También aquí en la documentación oficial nos dan los pasos para configurar y usar la librería. En un momento más lo vamos a hacer. Y aquí tenemos los componentes principales para poder utilizar Room, el cual nos dice que debemos de definir una clase de base de datos, la cual va a contener el punto de acceso principal para la conexión subyacente a los datos persistentes en nuestra aplicación. También tenemos que definir las entidades de datos. Básicamente esta es una representación de las tablas que queremos o tenemos en nuestra base de datos en SQLite. Y el objeto de acceso de datos, conocido como DAOs, son interfaces que nos permiten implementar los métodos para hacer el clásico CRUD, consultar, actualizar, insertar y borrar los datos en nuestra base de datos. Aquí tenemos gráficamente en qué consistiría y cómo se conectaría cada uno de los componentes de Room. Y si continuamos viendo la documentación, nos da un ejemplo de cómo poderlo implementar. Les voy a anexar en la clase el enlace a la documentación para que le puedan dar una repasada. Así que pasemos a nuestro proyecto para hacer la implementación. Nos vamos al Gradle Scripts, build Gradle del módulo y en la parte de las dependencias, después de la navegación, vamos a importar la librería de Room. Sincronizamos y con esto ya podemos usar la librería en nuestra aplicación. Ahora vamos a crear una carpeta para almacenar nuestros modelos o las entidades. Entonces en la carpeta del proyecto le damos New Package y la vamos a llamar Models. Dentro de Models vamos a crear un nuevo Java Class, el cual, como representa nuestra tabla en nuestra base de datos, yo lo voy a llamar Cita. Y aquí empieza la magia con Room. Antes de la clase vamos a poner la anotación arroba y le vamos a decir entity. Verificamos que se importe Android x.room y con esto ya estamos convirtiendo nuestra clase en la representación de la tabla de la base de datos. Pero vamos a definirle el nombre que va a llevar por medio de table name y yo quiero que en la base de datos se llame citas. Dentro de esta clase vamos primero a definir nuestra primary key por medio de etiquetas. Vamos a decirle que no va a ser nula, va a ser primary key y el nombre de la columna en la base de datos va a ser id-cita y la variable o el elemento va a ser public, va a ser de tipo string id cita. Creamos los demás elementos de esta tabla. Decimos column info, este se va a llamar nombre-cliente, va a ser public, también va a ser un string nom cliente. Vamos a copiar ya que vamos a necesitarlo varias veces y vamos a modificar. El siguiente sería tel-cliente, su variable sería tel cliente. El siguiente elemento es asunto cliente, su variable va a ser asunto cita. El siguiente va a ser hora-cita, la variable hora cita y por último el día cita y la variable día cita. Con esto ya terminamos nuestra entity, lo podemos cerrar. Ahora vamos a crear el DAO, nuestra interfaz para realizar la petición del CRUD. De nuestro proyecto, clic derecho, New Package, este se llama DAO y dentro vamos a crear un nuevo Java Class. Este va a ser una interfaz
la cual se va a llamar cita DAO. Antes de la interfaz vamos a poner la anotación arroba y le definimos que va a ser DAO. Verificamos que es importe de AndroidX.room y dentro de esta interfaz vamos a definir nuestro CRUD. El primero va a ser el de obtener todas las citas de la base de datos. Eso lo hacemos por medio de la anotación arroba query y vamos a definir nuestra consulta SQL. Va a ser select asterisco from y nuestra tabla se llama citas. La función nos va a devolver una lista de citas y el nombre de dicha función va a ser obtener citas. Continuamos para la inserción, va a ser la anotación arroba insert. Este método no nos va a devolver nada, así que definimos void y se va a llamar agregar cita y como parámetros va a recibir nuestro objeto de tipo cita y se va a llamar cita. Continuamos con nuestro update por medio de la anotación arroba update. No nos va a devolver ningún valor y se va a llamar actualizar cita. Y de igual forma que el insert, vamos a recibir como parámetro un objeto de tipo cita. Y por último el delete, que ya se imaginarán, es por medio de la anotación arroba delete. Este método no nos va a devolver nada y se va a llamar eliminar cita y va a recibir nuestro objeto cita de tipo cita. Con esto ya tenemos nuestra interfaz para realizar las peticiones a nuestra base de datos. Podemos cerrar el archivo y lo último que nos falta es definir la configuración de nuestra base de datos. Entonces nos vamos a nuestro proyecto, clic derecho, New Package, se va a llamar Database y dentro del directorio, clic derecho, New Java Class y esta clase la vamos a llamar App Database, le damos Enter y antes de la clase vamos a poner la anotación arroba database, verificar que esté importando de AndroidX.room y dentro de los paréntesis vamos a definir las entidades que va a llevar esta base de datos por medio de entities. Va a ser igual, abrimos llaves y aquí dentro hay que definir cada una de las clases que va a representar nuestras tablas. En este caso tenemos cita.class y también necesitamos decirle la versión a nuestra base de datos. Va a ser la versión inicial, en este caso 1. Nuestra clase, vamos a decirle que va a ser abstracta y que va a heredar o va a extender de room database de AndroidX.room y dentro definimos el método abstracto para poder obtener los métodos de nuestro DAO. Entonces public abstract cita DAO, se va a llamar cita DAO y con eso ya hemos terminado de configurar room en nuestra base de datos. Ya en las siguientes clases vamos a ver cómo hacer el llamado a estas clases para hacer las consultas correspondientes en nuestra base de datos.